Sean bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos habilitado para poder conversar sobre temas que estamos seguros que será de su interés. Sean bienvenidos. Hoy estaremos conversando sobre el tema de costos y gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Para poder profundizar en este tema, me acompaña el licenciado Otto Vargas, la licenciada Roxana Citalán y el licenciado Mardoqueo Ruiz. Sean bienvenidos, este es su espacio. Pues en esta ocasión con el equipo, hemos decidido hablar en esta ocasión sobre el tema de costos y gastos deducibles en el impuesto sobre la renta. Sabemos que el impuesto sobre la renta es un impuesto que aplica a los contribuyentes inscritos en el régimen general del IVA o el impuesto al valor agregado, y consecuentemente pues están afectos a lo que es el impuesto sobre la renta. Y en este impuesto sobre la renta existen dos regímenes: sobre ingresos y sobre utilidades. En esta ocasión pues vamos a estar hablando sobre las situaciones que los contribuyentes deben considerar en el régimen sobre utilidades. Básicamente, qué costos y qué gastos pueden deducirse de los ingresos o de la renta bruta en términos fiscales, a fin de que el contribuyente pues pueda tener un control y un conocimiento general, digamos, sobre los aspectos que tiene que tomar en su empresa para evitar sanciones por parte de la administración tributaria. Sí, y también es importante mencionarles que los contribuyentes van a reconocer como un costo todo aquel pago o inversión que ellos hagan para producir sus bienes, los que están directamente disponibles al público o clientes. También acá deben de considerar los gastos, que son todos aquellos que utiliza el contribuyente para que su empresa funcione a diario. Si me permiten, entonces yo quisiera comentarles sobre qué gastos pueden ser, qué costos y gastos pueden ser deducibles según la Ley de Actualización Tributaria del Decreto 10-2012. Y en este caso pues lo podemos encontrar en el artículo 21, la cual menciona que son costos y gastos deducibles siempre que sean útiles, necesarios, pertinentes para la producción o conservación, en este caso para la renta gravada. En este caso, pues el artículo nos menciona 29 tipos de costos y gastos en los cuales pues podemos mencionar el costo de ventas, el gasto por servicio de transporte y combustibles, salarios, viáticos, las cuotas patronales que son pagadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las depreciaciones, siempre y cuando pues se tomen en cuenta el porcentaje máximo legal. Estamos hablando también de donaciones, la reserva para cuentas incobrables, entre otros, ¿verdad? Bueno, continuando aquí con lo que nos comentaba el licenciado Mardoqueo, específicamente al referirnos a esos criterios que nos menciona esta ley de que sea útil, necesario, pertinente e indispensable, el contribuyente como tal debe considerar que un gasto que sea útil debe ser aquel del cual nosotros podamos sacar provecho para la producción de los bienes que tenemos disponibles para la venta. En este caso también debe ser necesario que sea muy necesario para la producción que nosotros vayamos a tener dentro de nuestra empresa. Entonces, cumplir con ese requisito hará que la deducción de este gasto sea aprobado por la ley y que no tengamos problemas al ser fiscalizados por la Superintendencia de Administración Tributaria. Como él mencionaba, el artículo de las deducciones, pues también nos menciona algunas limitantes fiscales que ya vamos a hablar más adelante también. Gracias. Pues creo que importante es para los empresarios justo tomar en cuenta estas limitantes y ese como filtro fiscal que mencionaba el Mardoqueo sobre que los costos y gastos que se incluyan para propósito de determinar la renta imponible o la base imponible, pues sean útiles, necesarios, pertinentes e indispensables para conservar la fuente que genera esos ingresos. Entonces creo yo que este es un primer mensaje que el empresario y su equipo financiero contable deben considerar. El primer filtro es que será el gasto útil, será necesario, será pertinente y será indispensable. Y si sí lo es,
Entonces ya representa, como decía el bloqueo, un costo o un gasto que sea deducible. Deducibles que se puede restar, y al restarlo pues empieza a bajar la utilidad fiscal, y al bajar la utilidad fiscal pues el impuesto sobre la renta es menor. Estos son como el marco general para analizar los costos y gastos. Realmente el bloqueo mencionaba cerca de 29, no recuerdo bien, son 29 o 30 numerales que da el artículo 21 y que el empresario debe conocer, y su equipo contable. Probablemente no los van a aplicar todos, dependiendo del giro de nuestro negocio. Nosotros vamos a tratar de abordar los que son generales, digamos, para la mayoría de empresas, en un tiempo prudente, para pues, no aburrir al espectador o a la persona que ve este video. Entonces no sé cómo nos distribuimos. Empezaríamos hablando de tal vez esas limitantes que mencionaba la Linda Roxy. Sí, muchas gracias. Tal vez para mencionar alguno, tenemos por ejemplo en este artículo que se nos hace mención a que los sueldos que nosotros vayamos a pagar a los socios no pueden superar un 10% de la renta bruta de la empresa. ¿A qué nos referimos con renta bruta? Esto consiste en todos los ingresos que la entidad haya obtenido por las actividades comerciales que realice. Entonces, digamos, esto nos sirve a nosotros para planificar previamente cuánto vamos a estar pagando a los socios, a manera de no superar esa limitante fiscal y de no tener problemas de un ajuste por haberlo superado. Ok, pues únicamente para complementar, ¿verdad? En temas de sueldos y salarios también hay que considerar de que esos también estén reportados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recordemos de que pues tanto la superintendencia como el Instituto Guatemalteco pues comparten estos datos. Entonces es muy importante también considerar esa parte, que los sueldos que se reporten al IX serían los mismos que pueden ser deducibles para el impuesto, ¿verdad? Podríamos hablar de otra limitante, que sería en temas de las donaciones. Tal vez, sí, perdón que le interrumpa, Ali, tal vez voy a complementar tal vez algo sobre los sueldos. Muy bien. Interesante lo que nos mencionaba, y ahorita mientras hablaba el Igma, estaba yo pensando que pues si bien uno de los artículos que estamos analizando, que es el 21, esto está creo que en el numeral 4, donde impone esta digamos, limitante. Creo yo que hablábamos de sueldos a socios, pero ¿qué pasa cuando son, digamos, entre comillas, salarios al propietario, cuando la empresa es un negocio individual? Entonces, en el medio, pues tenemos muchos empresarios individuales, y entonces, aunque en la práctica se pueda entender como un salario, lo que el propietario individual gane mes a mes, ¿verdad? Sin embargo, para efectos fiscales, cuando es una empresa individual, no le vamos a llamar salario. Es decir, de acuerdo con el Código de Trabajo, el propietario no podría ser patrono y a la vez colaborador de la empresa. No puede tener esos mismos roles. En una sociedad anónima sí, porque está la entidad jurídica, que es una persona diferente a los socios, y los socios pueden trabajar para la entidad jurídica. En este caso, la sociedad sería el patrono, y los socios serían los colaboradores, ¿verdad? O los trabajadores. En el caso de una empresa individual, no se da la misma lógica, y en una empresa individual, cuando el propietario retira fondos, digamos, precisamente así es la figura, retiro de fondos, y entonces no se entiende como un sueldo. En la práctica es como un autoempleado que retira fondos, y esos fondos están afectos al timbre, pagan el 3% del timbre, y hasta el momento, de acuerdo a la legislación vigente del IX o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues el propietario individual no puede inscribirse al IX. Sí lo puede hacer un socio de una sociedad anónima o de otra figura mercantil, de otra sociedad mercantil, pero un patrono individual lamentablemente no se puede inscribir al IX, porque no devenga un sueldo, sino es un retiro de fondos. Entonces hay que tener bien clara esa diferencia. Sí, bueno, y también quizá continuando en la línea de los sueldos que se pagan a los colaboradores,
el cruce de información que realiza el ICS con la SAT, que nos mencionaba ya el licenciado Mardoqueo, es importante que ustedes como contribuyentes también sepan que tienen que tener soportados esos pagos que se hacen a los colaboradores. Para el efecto, en el caso de una revisión, pues deberíamos de tener las planillas de sueldos donde figuren pues todos los colaboradores a los que les hayamos pagado, contar con los recibos del pago correspondiente y también de las cuotas pagadas al ICS a fin de no tener problema alguno. Claro que lo habíamos interrumpido. No se preocupe, con gusto, Licoto. Siguiendo tal vez con otra limitante, ¿verdad? Derivado a los sueldos, podríamos hablar también en tema de las prestaciones, ¿verdad? Que en este caso serían para la bonificación anual y el aguinaldo, que prácticamente pues la ley nos manifiesta que únicamente son deducibles hasta un 100%, ¿verdad? Entendemos a un 100% que es igual a un salario ordinario mensual. Si bien es cierto, el patrono pues no tiene ningún inconveniente en que la bonificación o el aguinaldo sea pagado al trabajador un poquito más, porque pues él así lo considere. Sin embargo, para efectos de su habilidad, pues esto únicamente sería deducible hasta el 100% únicamente. Tal vez eso es otra limitante que quería compartir con ustedes, ¿verdad? Y eso sería con el aguinaldo y la bonificación anual que le llamamos bono 14, ¿verdad? Sí, en algún momento creo que se puede exceder, digamos, siempre que haya, pero son casos como excepcionales cuando hayan pactos colectivos de trabajo, ¿verdad? Pero en la mayoría, en la generalidad, pues no se puede fiscalmente por no deducible, pero como usted decía, pues el patrón no puede pagar todo lo que él desee compensar a su equipo, solo que ese excedente lamentablemente es no deducible. Muchas gracias. Quizá continuando ahorita con otra limitante, podríamos mencionar también que los contribuyentes tienen el derecho a reconocer una provisión o una reserva para indemnizaciones, esta consiste en el 8.33, que esto responde a las remuneraciones totales pagadas de forma anual a los colaboradores. Es importante que vayamos monitoreando la cantidad que tengamos registrada en esta reserva o en esta provisión a fin de no afectar el pago de los impuestos correspondientes. Y ahí se refería a la reserva del 8.33 que estamos hablando sobre la reserva para prestaciones laborales, ¿verdad? Sí, pues en este caso, disculpe que interrumpa, pero realmente estos temas son bien amplios. Creo yo que aquí en el medio he visto que a veces las empresas no utilizan estos, si se le puede llamar, beneficios, porque recordemos que si hablamos de indemnizaciones, digamos, cuando se pagan indemnizaciones al personal, pues el empresario tiene como dos opciones, digamos. Uno, financieramente, pues nosotros le llamamos reconocer la reserva para indemnizaciones por un método indirecto y otro es por el método directo. Entonces, lo que regularmente se hace es reconocerlo por el método directo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando despido a alguien por causa injustificada, entonces hay que pagarle la indemnización, si no llevamos indemnización universal. Entonces, hasta el momento que la persona se despide, se reconoce el gasto. Cuando llevamos, digamos, el método indirecto, pues hasta cierto punto es un beneficio porque el patrono puede optar por ese método a modo de ir creando una reserva y entonces mes a mes o anualmente puede ir reconociendo un gasto por indemnización, aunque no haya despedido a ningún colaborador, que justo es el 8.33% cuando se hace por el método indirecto. Sin embargo, en la práctica lo hacemos regularmente por el método directo. Hasta que despedimos, reconocemos el gasto, pero recordemos que se puede crear esa reserva y en algún momento puede ser beneficioso porque pues es un costo o gasto o costo, dependiendo si estamos hablando directamente de la producción, un costo, o si estamos hablando de administración puede ser un gasto, pero independientemente de en qué se catalogue, va a ser algo, va a ser un egreso deducible del impuesto sobre la renta y pues SAT lo acepta sin ningún problema porque está regulado. Entonces, tal vez el mensaje es que las empresas vean si están utilizando el método directo o el indirecto y evalúen si les convendría cambiarse o no al método de la reserva, porque es a veces ayuda para ir generando esa reserva
financieramente. Sí, gracias, Licoto. Gracias por esa muy buena aportación. Siendo con las limitantes, pues considero, hablaré ahorita con respecto a las donaciones, ¿verdad? Creo que en uno de los numerales también nos menciona, ¿verdad?, que todas las donaciones que son hechas a las entidades del Estado, a las universidades, centros culturales o deportivos, pues únicamente se tiene hasta un 5% anual sobre la renta bruta o hasta un monto de 500,000 anual. Entonces, importantísimo esa parte, ¿verdad? De que, pues obviamente, pues los contribuyentes o las entidades, pues pueden realizar las donaciones que ustedes deseen. Sin embargo, pues tenemos hasta un 5%, ¿verdad? O 500,000. Ya el restante o el excedente, pues ya eso forma parte como no deducible. Tal vez para ampliar o una nota respecto a estas donaciones que el contribuyente haga a las entidades, a las asociaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Es importante mencionar que deben asegurarse que estas entidades cuenten como tal con su registro correspondiente ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Asimismo, en este numeral nos hacía mención también a que deben contar con la solvencia fiscal para que podamos garantizar esa deducibilidad del impuesto sobre la renta. Tal vez continuando, podríamos ver también otra de las limitantes a las cuales nos hace mención el decreto 10/2012, que en este caso, por ejemplo, sería el tema de los viáticos. Pues los viáticos no pueden superar lo que es el 3% de la renta bruta que tengan las entidades como tal. Entonces también debemos de cuidar cuánto es lo que nosotros deseamos estimar para cancelar en tema de viáticos a los colaboradores que vayan a alguna misión específica. Por ejemplo, de repente tenemos algunos vendedores que necesitamos que vayan a la ciudad capital, de repente necesitamos que se movilicen en los departamentos, entonces pues también ir previendo esa clase de gastos. Sí, si me permiten, con el tema de viáticos, pues como bien dice la linda Roxy, es el 3%, ¿verdad?, de la renta bruta, la limitante. En la práctica a veces las empresas necesitan gastar más, y entonces ahí tenemos un problema que se debe detectar oportunamente, ¿verdad? Es un poco tarde hacerlo cuando hay que presentar la declaración jurada anual y nos dimos cuenta que nos pasamos del 3%. Entonces hay que llevar un KPI o un indicador fiscal, digamos, para irlo monitoreando mes a mes como una recomendación, a modo de que pues tomemos las decisiones correctas para corregir en algún momento que sea necesario cuando haya riesgo de que nos pasemos, porque el riesgo de pasarnos es que son no deducibles. Eso significa que pues no van a tributar, en otras palabras, el 25%. Y sobre esto tal vez solo sino ampliar en el sentido de que las empresas pues pueden hacer pago de viáticos de dos formas, ¿verdad? Cuando lo hacen, digamos, le dan al vendedor 1,000 quetzales porque va a la ciudad capital y eso incluye hospedaje, digamos, y él lo liquida. A eso le llamamos un viático comprobable, ¿verdad? Que debe estar respaldado con facturas. Idealmente que la empresa implemente un formato básico, digamos, para no caer en mucha burocracia, pero sí un formato básico que logre liquidar esos viáticos y que se le logre comprobar al ente fiscal que ese viático era necesario porque iba a hacer ventas o de repente era un gasto de representación para más clientes, no sé, pero hay que dejarlo bien documentado. Y cuando son viáticos que no son liquidables, digamos, sino son, digamos, el colaborador se le da 1,000 quetzales y no lo liquida, pues ahí ya es otro tratamiento, ¿verdad? Ese ingreso para el trabajador va a implicar pago de impuestos sobre la renta, es decir, es parte del ingreso del trabajador y se le tiene que considerar dentro del cálculo del impuesto que él va a pagar mes a mes por rentas del trabajo. Entonces, el mensaje es ver si son viáticos liquidables o viáticos no liquidables. Si son no liquidables, pues se deben considerar como parte de la renta del trabajador para que la empresa pueda deducirlo. Acá un control bien importante es el documento que lo liquida, ¿verdad? Porque a veces, más cuando el equipo de ventas o quien sea se va a la Guatemala profunda, le llamamos nosotros, ¿verdad? Donde lamentablemente todavía no nos dan factura por un almuerzo. Ahí pues es recibo lo que tal vez logremos conseguir. Entonces,
para eso se necesita tener también políticas a modo de proteger a la empresa y buscar la deducibilidad de ese gasto o costo. Gracias, Licoto. Tal vez solo un aporte, ¿verdad? Con aquellos gastos que en algún momento pues no son comprobables, que como usted lo hablaba, ¿verdad? Que son temas de recibos. Pues en la práctica también se da el tema del uso de las facturas especiales, ¿verdad? Entonces, porque por ejemplo, pues hay viáticos en los cuales, por ejemplo, compras de frutas o algunos otros insumos que se pueden conseguir dentro de un mercado, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, pues mucho del, pues se utiliza pues esa parte de la factura especial para poder soportar y liquidar esos viáticos, ¿verdad? Que es un documento que no deberíamos tener olvidado, ¿verdad? A veces las empresas no lo hacen porque incrementa costos, pero disculpen que siga interrumpiendo, pero creo que es bueno que el empresario analice lo siguiente, o creo que ya varios lo han hecho, pues. Digamos, a veces en la factura especial que menciona el Ligma Roqueo, pues si el producto nos cuesta 100, al hacerle factura especial, pues resulta que el vendedor o el prestador de servicio nos dice, no, yo quiero mi 100 y no le acepto retención. Y a veces uno como empresario dice, bueno, no hay quien me venda, entonces le compro, pero le hago factura especial para cubrirme con azar. Entonces, ¿qué pasa? Que el costo ya no es 100, sino ahora son 117, digamos. La ventaja, digamos, se le puede llamar ventaja, es que al pagar los 117, ese gasto se vuelve deducible, como mencionaba. Y el deducible implica un ahorro del 25% en el impuesto sobre la renta. Entonces, si ya ese ahorro del 25% del impuesto sobre la renta, restamos el 17% por costos de impuestos, nos queda una diferencia de un 8%, que es el ahorro neto, digamos, que el empresario podría tener, considerando también que el IVA que la factura especial genera, pues también nos sirve como un crédito fiscal en el IVA que se paga por las ventas. Entonces, sin embargo, el ahorro del 8% puede ser también algo que en algunos casos no se ha analizado, y que por esa razón no se hacen facturas especiales cuando no se le puede retener al proveedor. Sí, bueno, y realmente lo que mencionaban aquí, pues es muy importante, ¿verdad? Como contribuyentes deben asegurarse de contar con todos los documentos de respaldo correspondientes. Ya decían que si no tenemos nosotros una factura, pues podemos emitir una factura especial para poder respaldar esta parte. Tal vez solo rescatando ahí un poquito, es importante que ustedes al momento de hacer sus compras también recuerden que en el caso de digamos específicamente el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas, en algún momento venimos y le compramos a contribuyentes que se encuentran inscritos en otro régimen. En este caso sería del impuesto sobre la renta opcional mensual. A esta clase de contribuyentes específicamente, en algún momento, pues nosotros cuando el monto de la factura supera los 2.500 quetzales, pues debemos emitir lo que es la constancia de retención del ISR. Esto lo menciono básicamente porque al momento de que nosotros no emitamos esa constancia de retención, en automático este gasto o esta compra se va a considerar como no deducible del impuesto sobre la renta. Entonces también para que lo consideremos al momento de hacer nuestras compras y nuestros pagos. Sí, yo creo que ahí pues es un tema importante. Creo que no tengo más comentarios. Creo que hay otros temas que hay que abordar porque realmente son como 30 más o menos numerales o 29 y pues no vamos a poder abordar todos. Estamos eligiendo los más representativos para una empresa de manera general. No sé cuál otro podríamos hablar que creo que tiene algo ahí en la lista. Sí, gracias. Tal vez uno de los más importantes y más recurrentes, ¿verdad? Son el tema de las depreciaciones y amortizaciones que en su momento pues se da en la práctica de que muchas veces pues, los empresarios en algún momento pues no reconocen la depreciación en el periodo actual o en el periodo que se está trabajando. Sin embargo, en algún momento pues existe ese pensamiento de que lo que no deprecié en el año anterior lo puedo incluir en este año, ¿verdad? Cosa que no es así, únicamente de que si no se reconoció, pues únicamente ya no se puede volver a reconocer, ¿verdad? Y lo otro, pues es tener muy en cuenta los porcentajes máximos legales que nos menciona el decreto 10-2012, ¿verdad? Entonces, para tomar en cuenta esa parte, ¿verdad? Simplemente se puede reconocer en el año en que se está declarando, ¿verdad?
Sí, y no sé si tengo algo ahí de Pues, depreciaciones, pero... muchas gracias. Ajá. Pues sí, quizás solo invitarlos también a que podamos leer este numeral o este artículo, perdón, donde se mencionan los porcentajes máximos legales. Recordemos que aquí hablamos de lo que son depreciaciones y también amortizaciones. Entonces, si por ejemplo yo tengo un equipo de computación, este artículo en específico me dice a mí que yo puedo depreciar por un 33.33 de forma anual. Tenemos, por ejemplo, el mobiliario de equipo por un 20%, tenemos vehículos por 20%. Entonces, ese artículo específicamente nos regula a nosotros bajo qué porcentaje podemos ir realizando nuestras depreciaciones de forma anual. Es importante también que, por ejemplo, yo compré un vehículo y lo compré en junio del año pasado, entonces al 31 de diciembre yo puedo reportar o puedo reportar para efectos de depreciación lo que corresponda únicamente a ese semestre en el cual yo tuve el carro. No puedo hacerlo por el año completo, únicamente para que lo consideremos también. Sí, y realmente hay varias cosas como tipo satélite, me lo imagino yo, porque hay varias cosas que están alrededor en el entorno de los activos fijos, en el tema de vehículos y todo ello. Digamos, ¿qué pasa a veces en la práctica empresarial? Hemos visto, bueno, todos sabemos, por ejemplo, el vehículo que compró la Linda Roxy, que decía que lo compró en junio, digamos. Un vehículo tiene una vida útil de 5 años, ¿no? Digamos que nos costó 200,000 quetzales en 5 años, pues contablemente no vale 200,000, ¿verdad? Ya se depreció. Y si le dejamos algún valor de desecho para la venta, pues digamos 10,000 quetzales. Pero ya en el mercado, cuando uno vende ese vehículo, pues nos van a pagar tal vez 80,000, 100,000, no sé, dependiendo de lo que sea. Digamos, tiene un valor comercial y muchas veces ese valor comercial no está reflejado en los estados financieros. Entonces, cuando el empresario decide renovar su flotilla o sus vehículos, pues resulta que ese vehículo a valor comercial lo vendió en 100,000, pero fiscalmente estaba en 10,000, digamos. Entonces tuvo una ganancia de capital de 90,000, sobre la cual pagó va a pagar un 10% de impuestos sobre la renta. Ese es un escenario que pasa, o es algo que sucede con los activos fijos, algo que es una opción y que no se implementa mucho, porque no lo hemos visto muy frecuentemente, eventualmente, es que los activos fijos se pueden revaluar. Entonces, si tenemos, justo ayer estábamos estudiando anteayer, ¿cuál era la norma internacional de información financiera? La 18, ¿verdad? Que viene a sustituir a la NIC 1 y a reformar otras. Entonces veíamos parte de los activos fijos, las propiedades, planta y equipo, y entonces era como comentario, pero regresando, tal vez me desvié, es que, digamos, en este tema de los vehículos, por ejemplo, si fuera vehículo, el empresario tiene la opción de revaluarlo, ¿verdad? Que esto también lo ve la NIF, ¿verdad? Las NIF. Entonces, al revaluarlo, pues obviamente hay que pagar un impuesto, que es el 10%. Sin embargo, al pagar ese impuesto, pues el empresario puede continuar depreciando. Y entonces, al hacer números, a veces conviene revaluar, pagar el 10%, pero se aprovecha esa depreciación. Entonces, a veces en el tercer año uno ya ha recuperado el valor del impuesto y tiene 2 años para aprovechar la deducibilidad del ISR. Es como un control, una idea, ¿verdad? Que se implementa mucho, pero que es factible. Se implementa poco, perdón, pero que es factible. Y luego, dentro de esas ideas satélites que yo decía, pues es importante tener un control adecuado de los activos, ¿verdad? A veces tenemos 2 millones, por decir algo, en el balance general, pero a veces el control interno es débil, digamos, no sabemos qué bienes integran esos 2 millones. Y si estamos depreciando al 20% porque es mobiliario de equipo, por ejemplo, en algún momento, al ser revisados por la administración tributaria, pues seguramente nos van a pedir la integración de esos activos fijos. Al no tener la integración, pues se nos van a caer el 20% de gastos deducibles, digamos, si fuera por este tema de mobiliario de equipo, por depreciaciones. El mensaje es tener integrado, tener muy bien en esa integración que lleven, cuál fue el costo histórico, cuál ha sido su depreciación acumulada mes a mes, para que pues no nos vayamos a sobregirar. Y algo ideal que cuesta que las empresas lo implementen siempre es tener las tarjetas de responsabilidad, ¿verdad? Porque eso vincula más el uso del activo para la actividad de la empresa. Entonces, el vehículo está a cargo del vendedor
y tiene su tarjeta de responsabilidad. Eso en algún momento nos puede servir de mucha utilidad en algún proceso fiscal, ¿verdad? Porque hay empresas que, pues como pueden comprar un vehículo, un pick-up que nos cuesta 100,000 quetzales o 90,000, también podría comprar un vehículo, un pick-up que por la naturaleza del negocio, pues necesita un pick-up de mejor calidad y le puede costar hasta casi $500,000 de quetzales. En algún momento se podría interpretar que ese carro es lujoso y que no necesariamente debería, que podría interpretarse que no está vinculado, ¿verdad? Pero si tenemos todo el orden, tenemos la tarjeta de responsabilidad y podemos demostrar que pues ese vehículo es necesario porque nos metemos en las montañas y necesitamos un 4x4 con saber qué características adicionales, pues ahí estamos bien protegidos ante algún ajuste, ante algún riesgo, digamos, con la Intendencia de Administración Tributaria. Sí, gracias, Licoto. Tal vez un pequeño ya aporte con las depreciaciones. Hay que considerar que esos activos, ¿verdad?, deben estar a nombre del contribuyente. Existen casos en los cuales de que por el giro de la empresa, ¿verdad?, existe la necesidad de poder arrendar ciertos bienes inmuebles y que pues en muchos casos también se confunde de que muchas veces de que esos arrendamientos en algún momento se consideren depreciables, ¿verdad? Y cosa que no es así. Únicamente pues se pueden depreciar aquellos activos que estén a nombre del contribuyente. Ya en caso de los arrendamientos, pues eso ya sería un gasto. Únicamente para aclarar esa parte, ¿verdad?, que muchas veces se puede confundir. Y disculpe perdón, Lita, sí, ahí tocó lo que es un tema importante porque se lo estaba yendo. Recordémonos que aquí en Guatemala pues ya tenemos la ley de leasing, le llamaron los diputados, pero tenemos una palabra en inglés con dos en español, ¿verdad? Pero sería como lo correcto, tal vez es la ley de arrendamiento financiero, ¿verdad? Pero se llama la ley de leasing. Y entonces, la ventaja de eso, como decía Ligmar, lo que es que, pues, cuando compramos un vehículo, o digamos en este caso un inmueble, por la vía tradicional, donde vamos a ir al banco y nos van a dar un crédito hipotecario, entonces, pero ese inmueble es nuestra planta de producción, digamos, el edificio como tal. Ese inmueble lo vamos a meter al gasto por impuestos sobre la renta de manera anual a un 5%, ¿verdad? Entonces se va a depreciar en 20 años. Sin embargo, si lo hacemos con esta otra modalidad que es a través de la ley de leasing, ahí la ventaja es que vamos a tener un contrato de arrendamiento financiero y la cuota se nos va a ir directamente al estado de resultados. Y si el contrato dura 5 años, por ejemplo, entonces vamos a lograr meter ese costo de la planta por la vía, como decía Ligmar Loqueo, por la vía del gasto de arrendamiento. Entonces tenemos una ventaja, digamos, que podemos anticipar el reconocimiento del gasto. Así, de manera sencilla, que espero no haber confundido, es una forma, digamos, obviamente requiere su análisis un poquito más profundo y hacer números en las empresas, pero regularmente conviene porque la cuota se va completamente a un gasto. Cuando compramos el inmueble por la vía de un crédito bancario, pues lo que mandamos a gasto solamente es la cuota por interés y el capital se va yendo al balance general en un activo. Por la vía del arrendamiento, pues ese activo solo lo alquilamos, la cuota total se va a gasto y después tenemos la opción a compra. Pero como digo, esto ya requiere de un análisis financiero para que el empresario vaya planificando adecuadamente su carga tributaria, y son temas que son correctos hacer, ¿verdad? Porque la ley lo permite. Pues muchas gracias a ambos. Quizá por tema de tiempo voy a continuar con algún otro gasto. Podríamos mencionar también lo que son los honorarios que se pagan por servicios profesionales o por asesorías que nosotros contratamos y que son necesarias para nuestra empresa. Eso también puede ser deducible del impuesto sobre la renta. Recordemos también que este decreto nos hace mención a nosotros a que no podemos pagar más de un 5% de la renta bruta a personas del exterior. Esto es para los honorarios, ¿verdad? Sí. Ya. Ok, ahí también hay tanto que hay que hablar. Realmente del tiempo no me alcanza para hablar del artículo 21. Hay muchas cosas, pero no sé si Marroqueo tiene algún comentario sobre esto. O si no, pues yo continúo ahí. Hablaba de los honorarios, ¿verdad? De los honorarios
de los honorarios que nosotros pagamos por servicios profesionales o por asesorías. Ya. Que estos, tal vez solo antes de que me dé la palabra, y solo recordarles que en algún momento pues esas asesorías que nosotros contratamos pues también deben de contar con un dictamen, entonces también para que lo consideremos. Continuando, ¿verdad? Con el tema de los honorarios, pues usted hablaba de un dictamen, ¿verdad? Un dictamen o un informe, ¿verdad? Hemos visto y hemos tratado de apoyar a nuestros clientes con controles, ¿verdad? Que les ayude a este tema, porque pues en la práctica, pues el empresario busca eficiencia y necesito contratar a un arquitecto para que me haga tal cosa o un ingeniero para que me haga tal estudio y pues eso es lo que necesito. A veces el empresario no anda viendo otras cosas, pero que lamentablemente la SAT también se va por el tema formal. Aparte de lo sustancial está lo formal, y lo formal pues obviamente le voy a pedir factura al arquitecto o al ingeniero. Si no, pues aunque le muestre la SAT, mira, aquí está el estudio, aquí está la construcción, pero si no hay una factura, es gasto no deducible. Cuando contratamos honorarios se espera algo a cambio, ¿no? Porque regularmente es conocimiento, entonces debe existir un dictamen. Por ejemplo, si fueran servicios de auditoría, hay un dictamen, un informe, digamos, pero si fuera otro tipo de servicio, pues debe existir un informe que compruebe el pago que hicimos. A veces son obras de construcción, digamos, que contratamos a un arquitecto para que supervise. Sin embargo, pues él nos da cada cierto periodo la factura, pero a veces no se acompaña de un informe. Entonces, debería tener un informe. Hay un criterio de SAT, o estábamos analizando hace tiempo una sentencia, no me recuerdo qué era, donde habían ciertos requisitos para el tema de los honorarios, ¿verdad? Y SAT ha hecho ajustes precisamente porque no tienen informe, porque no se logra comprobar la importancia de ese honorario con la naturaleza del negocio. Entonces el informe es bien importante. En el caso del arquitecto o del ingeniero debería existir un informe donde se reporte el avance de la obra, tantos metros de construcción, que supervisé, etcétera, ¿verdad? Entonces el mensaje es el soporte aparte de la factura para demostrar a SAT esto. Nosotros siempre hablamos acá del principio de revelación suficiente, ¿verdad? Los contadores y auditores entienden muy bien esto, y entonces los gastos también al soporte se les debe aplicar mucho este tema de revelación suficiente, y un poquito de eso de la contabilidad forense. Tal vez solo para finalizar un poquito ahí el tema, yo ahorita es como que mezclar un poquito el tema de los impuestos, pero tal vez solo quería hacer mención a lo que nos dice también el impuesto al valor agregado, para que nosotros logremos documentar ese crédito fiscal que también la empresa vaya a reconocer a su favor. Entonces recordemos que dentro de esos requisitos está que las facturas deben especificar la clase de servicio que nosotros estamos comprando. En este caso, por ejemplo, si bajo el ejemplo de un servicio de auditoría externa, si por ejemplo yo como contribuyente requiero los servicios de un auditor, pues el auditor a mí me va a entregar una factura. Esta factura debería de venir detallada indicando la clase de servicios que me está prestando, que en este caso me va a facturar por servicios de auditoría del periodo 2024, y ya me indicaría el monto y ya procedería yo con el pago. Únicamente solo como referencia para indicar que sí debemos de revelar esta información, esa compra o ese servicio que nosotros estemos adquiriendo como contribuyentes, a fin de que logremos soportar el tema de la deducibilidad de este impuesto. Sí, gracias. Pues yo justamente iba a complementar esa parte. Sin embargo, pues obviamente estos son prácticamente costos y gastos que podríamos decir de una manera general en que la mayoría de los empresarios se utilizan, ¿verdad? Por temas de tiempo, no sé cómo lo ven ustedes, tal vez en tomar otro tema sobre, por ejemplo, consejos prácticos o prácticas para poder tener en cuenta estas limitantes, ¿verdad? En algún momento, pues, el Licoto mencionó sobre unos indicadores, ¿verdad? Que en algún momento se nos pueden servir de mucha ayuda en nuestros estados financieros para poder detectar, ¿verdad? Si en algún momento ya superamos estos límites, ¿verdad? No sé si algún otro aporte que ustedes puedan mencionar. Gracias. Pues también es importante que los contribuyentes pues asesoren, ¿verdad? En algún momento nosotros hemos trabajado mucho con las empresas el tema de una planificación fiscal. Esto implica que logremos conocer a los contribuyentes, que ellos conozcan su actividad
Entonces, si por ejemplo en algún momento el contribuyente dice, bueno, yo en tal fecha del año voy a requerir de servicios profesionales, digamos, entonces no perder de vista esas limitantes fiscales, pero también no perder de vista que la empresa necesita de ese gasto, ¿verdad? Entonces, digamos, si la empresa logra planificar específicamente los gastos que va a tener durante el año, eso le permitiría ir también monitoreando que cuente con los flujos de caja suficientes. En este caso, por ejemplo, si quizá quiere invertir, también eso que le puede apoyar a la empresa, la compra de algún activo, entonces el contribuyente como tal, si se asesora correctamente, va a saber de que también al comprar ese activo va a tener derecho a reconocer la depreciación por el activo que tenga. Pues son 5 minutos, dice Jessy. Todavía nos quedan 5. Duremos. Ahí estoy. Ok, perdón. Es que se encendió el semáforo. Bueno, tal vez antes creo que los controles son varios, ¿verdad? Que creo que nos hizo falta tal vez comentar, pero por tiempo ya no, es la deducibilidad de los intereses que el empresario también debe considerar. El artículo 24 de la Ley de Actualización Tributaria justamente nos da una limitante. Nosotros siempre lo practicamos, ¿verdad? Por control de nuestros clientes, y no he visto todavía un caso donde se pasen, ¿verdad? Pero es importante tener en cuenta el artículo 24. Básicamente ese artículo nos dice, bueno, saque el promedio de activos que usted tenía, digamos, el año anterior tenía 1, este año tiene otro 1, entonces tiene 2, dividido 2, el promedio es 2. Esa es una fórmula que nos da el artículo 24, y de ahí dice multiplícalo por 3 y aplíquele la tasa que la Junta Monetaria publica en enero y julio para efectos tributarios, y al hacer esa multiplicación, el producto que nos da es el máximo que puede deducir el empresario por intereses que paga una entidad bancaria por algún préstamo. Siempre es bueno hacerlo, aunque yo todavía no recuerdo de ningún caso donde se pasen, porque esta es una fórmula que pues, pues no sé bien la historia, pero no es de aquí de Guatemala, sino es una fórmula financiera que analiza el máximo de endeudamiento que una empresa puede tener, y las administraciones tributarias la han ido adoptando, en la de Guatemala incluso. Y pues nadie, de momento no se ha pasado, pero es bueno llevar ese control, principalmente para empresas que tienen un endeudamiento tal vez muy alto y sus activos en algún momento pueden ser bajos. Básicamente empresas que tengan un índice de endeudamiento alto. Ese era como comentario. Como hablamos de controles, disculpen rápido, el artículo 22 nos va a decir bastante qué procede y qué no procede para poder deducir, que tengan facturas, etcétera, ¿verdad? Controles, tanto si hay que hablar, pero si quieren de tiempo, y luego yo si recuerdo alguno, porque hay de inventarios, hay control de inventarios, ¿verdad? A veces hemos visto casos que el empresario se ve obligado a ir a temas de SAT porque lamentablemente su equipo se equivocó y puso de inventario final 100,000 quetzales y de inicial 50,000. En automático la SAT detectó una diferencia. Esos son controles que hay que llevar, ¿verdad? Con el dato que cierra un año, con ese dato empiezo el siguiente y no tengo diferencia, ¿verdad? Control de inventarios y tantas cosas. Sí, bancos. Y una de las partes también, sí, y ahorita eso también me hace pensar, en algún momento pues también hemos asesorado a algunas empresas que específicamente para abordar todas estas debilidades pues han optado por tener, por ejemplo, un manual contable. En este caso, por ejemplo, logran monitorear ellos el tema de cómo ir manejando los controles de inventarios, nuestros libros bancos, digamos, en algún momento, el tema de los viáticos, pues ahí se incluye también en algún momento cómo debemos de liquidarlos, esos controles de liquidación de viáticos mensuales que pueden llegar a tener, que los tienen que soportar con factura. Toda esa clase de procedimientos en algún momento pues ya se engloba en lo que es un manual contable, quizás solo por mencionar alguna de las tantas herramientas, ¿verdad? Como parte del control. Sí, eso es bien importante. Pareciera muy administrativo y burocrático y varias empresas todavía no lo tienen. Hemos implementado en varios casos ya, y hemos notado que hace un cambio, digamos, para las empresas que lo implementan, porque esto es como un plan estratégico que a veces se hace y se quedó engavetado, pero cuando eso funciona, a veces hay empresas que han cambiado de contador, ¿verdad? Por cualquier razón. Y entonces viene un nuevo contador y él ya no sigue la lógica que él sabe, sino sigue la lógica de la empresa, porque tenemos un manual de políticas contables. Es un buen control, y que idealmente que vayan esos indicadores financieros como esas políticas que hablaba Ligma Loqueo, de esos controles que hemos hablado y otros más dentro de un manual, para que pues ya no haya mucho
ya no haya como algo que quede fuera y que cualquier contador que llegue o si el equipo contable crece, pues que todos observen esa regla. Ya, sí, pues únicamente yo considero que el mensaje es únicamente, pues, tanto el empresario, ¿verdad?, como su contador que lo asesora, pues únicamente debería tomar, pues, esas acciones, ¿verdad? Porque una parte es conocerlo y no aplicarlo, ¿verdad?, que también suele darse, pues, es tomar acción, ¿verdad? Y pues, no sé, algún otro aporte que ustedes tendrán. Gracias, Rick Mardoqueo. Tal vez ya para ir finalizando, pues primero agradecerles a todos, también a quienes vayan a ver este video, la invitación también aquí al equipo. Pues únicamente recomendarles que no dejemos de lado todas estas regulaciones que nos dan las leyes, ¿verdad? Como tal, el decreto 10/2012 es muy clara en las deducciones a las cuales pueden como contribuyentes optar. Entonces yo creo que hay que seguir leyendo este artículo para que logremos conocer más. Nosotros no abordamos todas las limitantes o no abordamos todo lo que está regulado para que podamos deducir, pero sí los invitamos también a que ampliemos esta información. Mejorar los controles internos realmente es muy importante para ustedes como contribuyentes a manera de prever riesgos y que pues no se tenga problemas de algún ajuste por parte de la SAT, ¿verdad? Únicamente. Sí, que a veces esos ajustes son porque pues no cumplimos algo tan simple, ¿verdad? Que pues si hubiéramos tenido el manual o hubiéramos tenido a alguien bien asesorado, pues nos hubiera puesto algo tan básico, ¿verdad? Cabal, hoy temprano estábamos revisando el caso también de un contribuyente y pues hay cosas que se pudieron prever, ¿verdad? Y estamos hablando de temas que sucedieron en enero y que se quieren corregir ahora en mayo o junio. Entonces a veces se pueden ir corrigiendo en el tiempo. Y es peor cuando se quiere corregir de allá de muchos años para atrás, ¿verdad? Porque recuerden que la SAT nos puede revisar hasta 4 años para atrás, ¿verdad? Entonces hay que tener todo bien ordenado. Realmente hay mucho que hablar y creo que el mensaje de cierre es pues que el tema contable pues es de ponerle importancia. Yo sé que los empresarios lo hacen, sin embargo a veces delegamos el 100% de confianza en una persona, que a veces eso es bueno, a veces no es que sea malo, pero en algunos casos pues dejan eso ahí sin control y ya al tiempo pues salen temas que se pudieron haber previsto y corregido dependiendo del tipo de industria donde estemos, porque no es lo mismo una empresa de servicios que una empresa comercial, por ejemplo, una ferretería o una empresa constructora que desarrolla y desarrolla, urbaniza y vende. Entonces hay regímenes, hay modelos, hay diferentes tipos de planificación fiscal. Y entonces esto es bastante amplio, bastante apasionante, más cuando se logra unificar lo fiscal y lo financiero y lo contable. Entonces el empresario está bien protegido por todos lados. Así que el mensaje es seguirse seguir fortaleciendo donde sea necesario el departamento contable, capacitar a su equipo y de nuestra parte, pues en lo que podamos, siempre decimos esto, agregar valor, pues estamos ahí para servirles. Este video pues va a estar circulando entiendo yo, en nuestras redes y pues si eventualmente pues nos hacen preguntas y nos llegan a la bandeja de entrada del correo, puede ser por Facebook, no sé, estamos ahí para servirles. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado en el conversatorio de hoy. Recuerden que hoy hablamos sobre costos y gastos deducibles del impuesto sobre la renta, pero próximamente estaremos abordando temas fiscales, legales empresariales, de auditoría, de contabilidad y de diversidad de temas. Así que queremos invitarlos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Activen la campanita para poder recibir las notificaciones cuando estemos subiendo este tipo de videos. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en la próxima cápsula.